¿Alguna vez has sentido que hiciste todo bien, seguiste todas las reglas, alcanzaste todo lo que te dijeron que era ideal, y aún así hay un vacío dentro de ti? Camila era esa persona. Construyó una carrera impecable, acumuló premios, respeto y estabilidad. Su vida era un ejemplo de éxito, pero el éxito puede esconder el silencio, y el silencio, muchas veces, guarda secretos que evitamos escuchar. Por fuera, Camila tenía todo bajo control, pero, ¿y por dentro? ¿Qué pasa cuando alguien que siempre ha confiado en la razón se enfrenta a algo que la lógica no puede explicar? El sol de la mañana atravesaba los grandes ventanales de su oficina moderna, tableros con planos organizados, plantas colocadas estratégicamente, pantallas mostrando proyectos ambiciosos. Camila se movía con precisión, su postura recta, su mirada decidida. Sus colegas la admiraban. El teléfono no dejaba de sonar con nuevas oportunidades. Camila era la definición de alguien que había conquistado el mundo. Pero, detrás de esa imagen impecable, había algo que nadie veía. Al caer la noche, al cerrar la puerta de su apartamento, todo cambiaba. El espacio, tan bien decorado y meticulosamente planeado, se sentía frío, vacío. Se quitaba los zapatos, soltaba el cabello y se miraba al espejo. El silencio era casi absoluto, interrumpido solo por el sonido lejano del tráfico en la calle, la televisión apagada, las luces en tonos cálidos. Ningún compromiso, ninguna reunión, nadie esperando por ella, solo ella y él, eco de su propia existencia. El silencio siempre había sido su refugio, pero últimamente, el silencio se había convertido en vacío. Entre la rutina, los plazos y las exigencias, Camila se dio cuenta de que había un espacio dentro de ella, que nunca había logrado llenar. Se decía a sí misma que todo estaba bien, que esa sensación era normal, pero en lo más profundo, algo estaba cambiando. La noche avanzaba y, distraída, sostenía una taza de té entre las manos. El vapor subía lentamente, disipándose en el aire. Sus pensamientos vagaban lejos cuando el teléfono vibró sobre la mesa. Miró la pantalla y dudó. Una extraña sensación se instaló en su pecho. Contestar esa llamada lo cambiaría todo. A veces, la vida nos despierta de formas inesperadas. Un simple detalle, una coincidencia, una señal, puede cambiarlo todo. ¿Alguna vez has sentido que algo estaba a punto de cambiar en tu vida? Comenta, yo lo sentí, y comparte tu experiencia. Tal vez la vida te está enviando señales. La pregunta es, ¿estás listo para escuchar? El teléfono seguía vibrando sin cesar, pero para Camila, el tiempo se había ralentizado. El mundo a su alrededor seguía su curso, los coches pasaban, las luces de la ciudad parpadeaban, la vida continuaba, pero dentro de ella, algo estaba a punto de romperse. Sus ojos permanecieron fijos en la pantalla durante unos segundos eternos, antes de finalmente contestar. Al otro lado de la línea, una respiración entrecortada. Luego, unas palabras que la golpearon, como un puñal. Es sobre Sofía. El suelo pareció desvanecerse bajo sus pies. Un zumbido invadió su mente. Los sonidos a su alrededor se hicieron distantes, irreales. Sofía, su hermana. El nombre quedó atrapado en su garganta. Su cerebro intentaba buscar lógica en esas palabras, pero su corazón ya sabía la verdad. El tiempo dejó de existir. No recordaba haber soltado el teléfono, ni cómo llegó al hospital, pero de alguna manera estaba allí, frente a esos interminables pasillos blancos, fríos, que parecían extenderse hasta el infinito. Voces apagadas, pasos apresurados, médicos intercambiando miradas serias. Nada de eso importaba. Lo único que importaba estaba detrás de aquella puerta. Cuando finalmente entró, lo sintió antes de verlo. El aire estéril, el resplandor opaco de las luces, la sensación de vacío absoluto. Y entonces, la ausencia. Sofía estaba allí, y al mismo tiempo, ya no estaba. El silencio fue cruel. Un silencio desgarrador, pesado, de esos que marcan el instante. Todo cambia para siempre. No hubo gritos, no hubo súplicas, solo un vacío insoportable. El tipo de vacío que roba el aire de los pulmones, que paraliza los pensamientos, que hace imposible cualquier reacción. Camila no supo cuánto tiempo permaneció en aquel lugar. ¿Minutos? ¿Horas? ¿Toda una vida?
Cuando finalmente salió del hospital, el mundo exterior parecía intacto, pero ella ya no era la misma. Caminó hasta su coche sintiéndose ajena a todo. Las luces de la ciudad, el frío de la noche, el murmullo del tráfico, todo seguía igual. Y sin embargo, nada tenía sentido. El funeral ocurrió bajo un cielo gris. Una lluvia ligera caía sobre los paraguas negros, contrastando con las flores blancas que cubrían el ataúd. Camila estaba allí, de pie, pero ausente. No escuchaba las palabras de consuelo, ni sentía las palmaditas en el hombro, ni entendía los murmullos que decían, «Está en un lugar mejor», o «Todo pasa por una razón». Nada tenía razón en ese momento. La muerte tiene una manera extraña de destruir todas nuestras certezas. Pasamos la vida buscando control, seguridad, significado, pero cuando la muerte toca a alguien que amamos, nos arranca la ilusión de que entendemos algo. Camila, que siempre confió en la lógica, ahora se encontraba frente a un abismo que la razón no podía llenar. No lloró en el entierro, permaneció en silencio, observando cómo la tierra cubría lo que quedaba de su hermana. Pero esa noche, cuando llegó a casa, algo dentro de ella se rompió. El sonido de la lluvia golpeando la ventana fue la única compañía en el momento en que las lágrimas finalmente cayeron. Lágrimas silenciosas, profundas, un lamento que no necesitaba palabras. ¿Cómo se sigue adelante cuando todo pierde sentido? ¿Cómo se encuentra significado cuando solo queda el vacío? Camila no tenía la respuesta, no todavía, pero lo que aún no sabía era que, dentro de ese vacío, algo estaba a punto de nacer. ¿Alguna vez has sentido que tu vida cambió en un solo instante? Comenta, yo lo sentí. Si alguna vez has vivido un momento así, a veces, en las historias de otros, encontramos las respuestas que hemos estado buscando. La noche estaba densa, impregnada de un silencio extraño, como si hasta la casa contuviera la respiración junto con Camila. Las cortinas se mecían suavemente con la brisa que entraba por la ventana entreabierta, y la luz del farol en la calle proyectaba sombras largas en las paredes, reflejando su silueta quieta frente a la puerta del cuarto de Sofía. Hacía días que evitaba entrar allí. Desde el funeral, cada vez que pasaba frente a esa puerta, una presión en el pecho la detenía. Pero esa noche fue diferente. Algo dentro de ella la empujó a girar el picaporte y cruzar el umbral. El aroma a lavanda aún impregnaba el aire. Todo estaba tal como Sofía lo había dejado. Los libros apilados en el escritorio, los tenis junto a la cama, una chaqueta colgada en la silla. Nada había cambiado, salvo la ausencia. Camila avanzó lentamente, como si cada paso pudiera romper la quietud del espacio. Sus dedos rozaron los muebles, sintiendo la textura de los objetos que aún guardaban la esencia de su hermana. Las fotos en la pared, los dibujos a medio terminar en un cuaderno, pequeños mensajes escritos a mano en notas adhesivas. Se sentó en el borde de la cama y cerró los ojos por un instante, dejándose envolver por la nostalgia. Y entonces, lo vio. En la repisa superior del armario, entre libros y cajas de recuerdos, había un cuaderno, de tapa azul, con las esquinas gastadas, como si hubiera sido abierto cientos de veces. Su corazón latió con fuerza mientras extendía la mano para alcanzarlo. En la portada, escrito con la caligrafía meticulosa de Sofía, se leía, «Los sueños que me encuentran». Camila tragó en seco. Algo dentro de ella le decía que ese cuaderno era importante. Con un suspiro tembloroso, lo abrió. Las primeras páginas estaban llenas de pensamientos dispersos, reflexiones sobre la vida, frases poéticas que Sofía solía decir sin razón aparente. Pero a medida que avanzaba, el tono de la escritura cambiaba. Se volvía más profundo, más intenso. Sofía hablaba de un pájaro azul, un sueño recurrente en el que aquel pájaro aparecía en un campo abierto, volando con ligereza, como si estuviera guiándola hacia algo desconocido. En algunas páginas, describía la sensación de despertar con el eco del sueño en su piel, como si aquel encuentro onírico dejara huellas en el mundo real. En otras, relataba coincidencias extrañas, imágenes del pájaro apareciendo en murales, en canciones que escuchaba sin querer, en frases dichas por desconocidos. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
¿Cómo podía Sofía haber escrito esto con tanta certeza? ¿Cómo era posible que sus palabras resonaran tanto en ese momento? Siguió leyendo hasta que sus ojos se detuvieron en una frase subrayada, una que parecía esperarla. Si algún día ya no estoy aquí, no tengas miedo de buscarme en los signos. El universo siempre nos habla. Solo hay que aprender a escuchar. Si el pájaro azul vuelve a aparecer, tal vez sea mi forma de decirte que sigo cerca. Sus manos temblaban. ¿Era esto una coincidencia? ¿Era su mente aferrándose a cualquier cosa para encontrar consuelo? ¿O realmente había algo más allá de lo que la lógica podía explicar? El ser humano está diseñado para buscar patrones, para dar sentido al caos. El cerebro filtra miles de estímulos cada segundo y solo retiene lo que considera importante. Pero, ¿y si la espiritualidad fuera una forma de entrenamiento para percibir lo invisible? Camila cerró los ojos, sosteniendo el diario contra su pecho. Una parte de ella quería resistirse, quería explicarlo todo con la razón, pero otra, más profunda, le susurraba que esto no era un accidente. ¿Alguna vez te ha pasado algo así? ¿Un momento en el que todo parecía más que una coincidencia? Comenta, yo ya sentí esto. Si alguna vez has experimentado algo que desafía toda lógica, tal vez los signos siempre han estado ahí. Solo hay que aprender a mirar. El viento soplaba suavemente mientras Camila caminaba por el parque, con pasos lentos, sin rumbo fijo. Era una tarde de otoño, y las hojas caían a su alrededor, danzando sobre el suelo húmedo. El sol dorado se filtraba entre las ramas de los árboles, proyectando sombras alargadas, creando un juego de luces que parecía respirar con la brisa. Pero Camila no veía nada de eso. Su mente aún estaba atrapada en las páginas del diario de Sofía, en esas palabras que parecían escritas solo para ella, en la promesa de que los signos llegarían. Quería creer, quería encontrar sentido, pero, al mismo tiempo, sentía miedo. Su razón insistía en decirle que todo era producto de su propio inconsciente, una manera de sobrellevar el dolor. Pero algo más profundo, un susurro que no provenía de su mente sino de su alma, le decía otra cosa. Se detuvo junto a un banco de madera y se cubrió el rostro con las manos, tratando de ordenar sus pensamientos. Respiró hondo, buscando algo de calma. Y entonces ocurrió. Un leve aleteo a su izquierda captó su atención. Al girar el rostro, sintió un peso ligero sobre su hombro. Su cuerpo se tensó, su respiración se detuvo, su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Lentamente, con un miedo reverencial, giró la cabeza, y ahí estaba, un pájaro azul. El tiempo pareció detenerse, el mundo entero se desdibujó. Ya no había parque, ni árboles, ni sonidos de la ciudad. Solo existía aquel pequeño ser brillantes reflejando la luz del sol, con sus ojos oscuros fijos en los de Camila, como si le sostuviera la mirada con una intención que iba más allá de lo natural. Y entonces, cantó, un trino suave, melódico, que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Camila. Era exactamente como en el diario de Sofía. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía estar viviendo algo que ya había sido escrito? Las palabras de Sofía regresaron con una claridad estremecedora. Si el pájaro azul vuelve a aparecer, tal vez sea mi forma de decirte que sigo cerca. Camila sintió que su pecho se comprimía. Su mente luchaba por encontrar una explicación racional. Era solo una coincidencia. Debía serlo. Pero, ¿y si no lo era? El cerebro humano es una máquina de patrones, diseñada para encontrar lógica en el caos. Pero, ¿y si hay momentos en los que no somos nosotros quienes buscamos los signos, sino los signos los que nos buscan a nosotros? El pájaro siguió allí unos segundos más, y entonces, sin prisa, abrió sus alas y voló. Camila lo siguió con la mirada hasta que desapareció entre los árboles. Permaneció inmóvil, con el corazón latiendo desbocado, con una sensación en el pecho que no sabía describir. No podía explicarlo, no sabía qué pensar, pero sí sabía algo. No era un simple azar. La sincronicidad, un concepto que Jung desarrolló para describir eventos que se conectan de manera significativa, sin una relación causal aparente, sugiere que la vida nos regala momentos como este, pequeños mensajes camuflados en lo cotidiano, esperando a que estemos listos para verlos.
Camila no tenía todas las respuestas, pero por primera vez desde la muerte de Sofía, sintió que tal vez, solo tal vez, no estaba tan sola como creía. ¿Qué harías si algo así te ocurriera? ¿Lo ignorarías o abrirías tu corazón a la posibilidad de que algo mayor te está hablando? Comenta, estoy listo para ver los signos, si sientes que la vida también ha intentado mostrarte algo, porque, a veces, lo único que necesitamos es aprender a mirar. El día siguió su curso como cualquier otro, pero algo dentro de Camila había cambiado. El encuentro con el pájaro azul volvía a su mente como un eco persistente. Mientras más intentaba racionalizar lo que había sucedido, más sentía que quizás la lógica no tenía todas las respuestas. ¿Fue solo una coincidencia? ¿O fue un mensaje? Las preguntas la acompañaron mientras regresaba a casa. En el fondo, había un pensamiento que no la dejaba en paz. ¿Y si las señales siempre han estado ahí esperando que yo las vea? Sofía lo escribió en su diario. Habló de patrones sutiles, de mensajes ocultos en lo cotidiano, de señales que aparecen solo cuando estamos listos para recibirlas. Camila nunca prestó atención a esas cosas, pero ahora no podía ignorarlas. Al abrir la puerta de su apartamento, arrojó las llaves sobre la mesa y se dejó caer en el sofá. Quería despejar la mente, pero entonces algo la hizo quedarse inmóvil. La radio, que había olvidado apagar, sonaba suavemente en el fondo, y era esa canción que Sofía amaba, esa que escuchaban juntas cuando eran niñas, en días felices que ahora parecían tan lejanos. Camila sintió un escalofrío en la piel. «Es solo una coincidencia», se dijo a sí misma. Se levantó, fue a la cocina a buscar un vaso de agua y regresó a la sala. Justo en ese momento, la radio comenzó a repetir la misma canción, exactamente la misma. Ahora su respiración se volvió más pesada. Esto no podía ser normal. Apagó la radio de golpe, tratando de deshacerse de esa sensación extraña en el pecho. Pero, esa noche, mientras intentaba dormir, un número apareció una y otra vez en su mente. 27. Sin razón aparente, ese número se quedó grabado en su pensamiento como si alguien lo hubiera escrito dentro de su cabeza. Al día siguiente, mientras tomaba café y miraba por la ventana, notó un coche estacionado en la calle. Su placa terminaba en 27. Si fuera solo eso, tal vez lo habría ignorado, pero cuando revisó la hora en su teléfono, eran 7:27. Al salir del apartamento y comprar un café camino al trabajo, el ticket de pago mostraba un monto exacto con 27 centavos. Era imposible no notar el patrón. ¿Por qué ese número? ¿Qué intentaba decirle? ¿Por qué de repente parecía estar en todas partes? Más tarde, decidió sentarse en un café antes de volver a casa. Necesitaba un momento para despejar su mente. Tomó asiento cerca de la ventana, observando la ciudad en su caos cotidiano, tratando de encontrar algo de paz en medio de tanta confusión. En la mesa de al lado 2 personas conversaban. Camila no tenía intención de escuchar, pero una frase la hizo congelarse. «Yo creo que las personas nunca nos dejan. Siempre encuentran la manera de hacernos saber que siguen cerca. Solo hay que aprender a mirar». Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda. Eso era exactamente lo que Sofía solía decir. ¿Podía ser una simple casualidad? Los signos estaban en todas partes, pero ¿estaba realmente lista para aceptarlos? ¿Alguna vez has notado patrones o coincidencias que se repiten en tu vida? Señales que parecen demasiado perfectas para ser azar. Comenta, yo veo las señales, si alguna vez has sentido que el universo intenta hablar contigo, porque, quizás, las respuestas que buscas han estado siempre frente a ti. La noche parecía más silenciosa de lo normal. El viento soplaba afuera, pero dentro del apartamento de Camila, todo estaba inmóvil. Sentada en la cama, miraba el cielo estrellado a través de la ventana entreabierta, sintiéndose diminuta ante la inmensidad. Las luces débiles de la ciudad contrastaban con la profundidad de la noche, y esa sensación de que algo más grande existía, crecía dentro de ella. Sostenía el diario de Sofía contra su pecho. Desde el día en que el pájaro azul apareció, los signos no habían parado. Las coincidencias eran demasiado insistentes para ser ignoradas. Pero, ¿y si todo estaba en su cabeza? ¿Y si solo era su forma de procesar el dolor? Toda su vida, Camila confió en la lógica,
en la certeza de los números, en la estructura del mundo que se puede medir y explicar, pero ahora, algo sin lógica comenzaba a hablar más fuerte. Cerró los ojos y respiró hondo. Su mente estaba llena de preguntas sin respuesta. Si aceptaba los signos, tendría que admitir que la realidad no era tan simple como siempre creyó. Pero si los rechazaba, ¿qué estaba perdiendo? Abrió el diario nuevamente. Las palabras de Sofía parecían hablarle directamente desde otro tiempo. La fe no es ver, es sentir. Si necesitas pruebas, nunca las encontrarás. Pero si te permites sentir, todo se revelará. Camila leyó esas palabras varias veces. Fe, una palabra que siempre le pareció ambigua, abstracta, pero ahora comenzaba a entender que tal vez no se trataba de creer sin pensar, sino de abrirse a lo que no puede ser probado. ¿Por qué era tan difícil confiar? El ser humano siempre busca controlar, aferrarse a la ilusión de que tiene el dominio sobre su vida, pero la verdad es que nada está bajo nuestro control absoluto. En cualquier momento todo puede cambiar. Se levantó y caminó hasta la ventana. El cielo estaba despejado, salpicado de estrellas que titilaban como faros en la oscuridad. No podía evitar sentir un cierto asombro, una sensación que no necesitaba explicación. Recordó una conversación con Sofía. Un verano en la playa, mirando el océano infinito, Sofía le dijo: «El agua no se pregunta a dónde debe ir, simplemente fluye». Camila se preguntó qué pasaría si ella simplemente dejara fluir las cosas, si dejara de luchar contra lo inexplicable y simplemente aceptara el misterio de la vida. Pero, ¿sería capaz de hacerlo? ¿Alguna vez has estado en ese punto en el que tu mente y tu intuición entran en conflicto? Cuando sientes que algo más grande te guía, pero tu lógica insiste en resistirse. Comenta: «Yo ya sentí esto», si alguna vez has estado en esa encrucijada, porque quizás la verdadera respuesta no está en la razón, sino en la experiencia. La noche parecía extenderse más de lo normal, como si el tiempo hubiera perdido su curso. Camila cayó en un sueño profundo, pero su mente seguía despierta en algún lugar entre la realidad y el misterio. Se encontró en un lugar que nunca había visto, pero que, de alguna forma, le resultaba familiar. Un campo cubierto de hierba dorada, iluminado por una luz suave, como si el amanecer se extendiera eternamente sobre ese paisaje. La brisa era cálida, el aire estaba impregnado de calma, y en la distancia, un sonido ligero, casi como un susurro, flotaba en el viento. Camila giró sobre sí misma tratando de comprender dónde estaba. Todo era demasiado nítido para ser solo un sueño. Y entonces, la vio. Sofía estaba allí, de pie en medio del campo, sonriendo, vestida con un vestido blanco que ondeaba suavemente con el viento. Sus ojos brillaban con ternura, con una paz indescriptible. Parecía tan real. Camila intentó llamarla, quiso correr hacia ella, abrazarla, decirle todo lo que no tuvo tiempo de decir, pero no podía moverse. No era necesario. Sofía levantó lentamente el brazo y señaló hacia el cielo. Camila siguió la dirección de su gesto y, al hacerlo, vio algo que le aceleró el corazón. Un pájaro azul, descendiendo suavemente, trazando círculos en el aire como si estuviera dibujando una respuesta invisible. El pájaro bajó hasta su mano. Podía sentir el calor de su pequeño cuerpo, el ligero aleteo de sus alas. En ese instante, todo el universo pareció alinearse en un solo significado. Cuando volvió a mirar a Sofía, su sonrisa seguía allí, llena de certeza, llena de amor. Y entonces, despertó. Abrió los ojos con el corazón desbocado y lágrimas deslizándose por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo más profundo. Era como si, por primera vez desde su muerte, Sofía estuviera realmente con ella. Se quedó en la cama, mirando el techo, con cada detalle del sueño grabado en su memoria. No se desvanecía como los sueños comunes. Era nítido, real. ¿Había sido manifestación de su mente, buscando consuelo? ¿O Sofía realmente había estado allí, de alguna manera que la lógica no podía explicar? Los sueños son un misterio. Para algunos, son solo proyecciones del subconsciente. Para otros, son portales a algo más grande. La neurociencia nos dice que el cerebro crea experiencias tan vívidas durante el sueño que a veces no podemos diferenciarlas de la realidad. Pero muchas tradiciones espirituales
ven los sueños como un canal de comunicación con dimensiones más sutiles de la existencia, donde terminaba una explicación y comenzaba la otra. Camila no tenía respuestas, pero sí tenía certeza de una cosa: nunca había sentido algo así antes. ¿Alguna vez has tenido un sueño tan real que parecía más que un simple sueño? Un sueño que te dejó una sensación inexplicable, como si alguien o algo hubiera intentado hablar contigo. Si te ha pasado, comenta: yo ya soñé así, y comparte tu experiencia, porque quizás, a veces, los mensajes más importantes nos llegan cuando estamos dormidos. El cuarto de Sofía estaba en penumbra, iluminado solo por la suave luz de una vela encendida sobre la mesa. Camila se sentó en la cama de su hermana, con el diario aún entre las manos. La llama temblaba levemente, proyectando sombras que danzaban en las paredes. Todo estaba en silencio, pero dentro de ella, una tormenta se desataba. Los signos estaban ahí: el pájaro azul, la canción que sonó en la radio, los números repetidos, las frases que parecían habladas directamente para ella. Y ahora, el sueño. Durante toda su vida, Camila se había refugiado en la lógica, en el pensamiento racional. Había aprendido a confiar solo en lo que podía ver, tocar, medir. Pero ahora, ¿qué pasaba cuando la vida le presentaba algo que no podía explicar? Su mente intentaba resistirse. Coincidencias, pura sugestión, solo mi subconsciente buscando respuestas. Pero su corazón decía otra cosa. Por primera vez, Camila no quería entender, solo quería sentir. Cerró los, respiró hondo. Había pasado demasiado tiempo luchando contra lo que no comprendía, demasiado tiempo ignorando la intuición, negando la posibilidad de que el universo pudiera estar hablándole. Pero, ¿y si era cierto? Si Sofía tenía razón, si la vida realmente enviaba señales, si todo lo que ella consideraba imposible siempre había estado allí, esperando a ser visto. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no de miedo, sino de certeza. No necesitaba respuestas, no necesitaba pruebas, solo necesitaba permitirse creer. En la tenue luz de la habitación, Camila abrió los ojos y sonrió por primera vez en mucho tiempo. Ya no tenía miedo. ¿Alguna vez sentiste que había algo más allá de lo que puedes explicar? Como si el universo te estuviera enviando señales que solo necesitaban ser vistas. Si alguna vez sentiste eso, comenta: estoy listo para creer, y comparte tu experiencia, porque a veces, lo único que nos separa de lo divino es nuestra resistencia a verlo. El amanecer trajo consigo una luz diferente, o quizás era Camila quien, por primera vez, la veía con otros ojos. Algo en su interior había cambiado. No fue una revelación grandiosa, de esas que transforman la vida de un momento a otro. Fue un despertar silencioso, un reconocimiento de que siempre había estado conectada con algo más grande, aunque nunca se diera cuenta. Se levantó despacio, sintiendo el suelo frío bajo sus pies. Respiró hondo. Antes, cada mañana comenzaba con prisa. Su mente ya estaba llena de listas de pendientes, correos electrónicos, compromisos. Pero ahora, antes de cualquier cosa, antes de mirar el teléfono o planear el día, simplemente se detenía, cerraba los ojos, escuchaba el latido de su propio corazón, dejó que su respiración la guiara. Al principio, fue incómodo. El silencio la inquietaba. Su mente, acostumbrada al ruido, intentaba llenarlo con pensamientos sobre el trabajo, preocupaciones, dudas, pero poco a poco aprendió a soltar, a observar los pensamientos sin aferrarse a ellos, a sentir la vida fluir dentro de ella. Y entonces, algo sutil comenzó a suceder. El mundo seguía siendo el mismo, pero su manera de percibirlo cambió. Los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos, ahora le parecían mensajes ocultos. La forma en que las nubes se movían, el ritmo del viento entre los árboles, las coincidencias que antes llamaba casualidades. Todo tenía una sincronicidad especial. Cada mañana, Camila iniciaba el día en calma. Antes de abrir el celular, antes de revisar la agenda, se tomaba un momento para sí misma. Se sentaba con la espalda recta, una mano sobre el pecho, y respiraba profundo. Algunas veces escribía en un pequeño cuaderno 3 cosas por las que se sentía agradecida. Otras, simplemente escuchaba el sonido de su propia respiración. Y esa pequeña práctica lo cambió todo. De repente, el estrés que solía invadirla comenzó a perder fuerza.
Su ansiedad disminuyó, sus conversaciones se volvieron más profundas. Y lo más increíble, las señales se volvieron más evidentes. Salía a caminar y notaba cómo ciertas canciones aparecían en los momentos perfectos, como si fueran una banda sonora seleccionada para su historia. Las palabras exactas que necesitaba leer surgían en libros al azar, en frases de desconocidos, en carteles en la calle. Antes habría llamado a todo esto coincidencias. Ahora sabía que eran respuestas. Nuestro cerebro filtra miles de estímulos por segundo, mostrándonos solo aquello para lo que estamos preparados. Pero, ¿y si la espiritualidad fuera un entrenamiento para ver lo invisible? ¿Y si lo que llamamos destino fuera simplemente la apertura para reconocer lo que siempre ha estado allí? Camila empezó a practicar la gratitud. Al principio, se sintió artificial, como un ejercicio más, pero con el tiempo, se volvió un estado natural. Aprendió a agradecer por las pequeñas cosas, el aroma del café por la mañana, la sonrisa de un extraño en la calle, la brisa fresca en el rostro, y descubrió que la gratitud no era solo un sentimiento, era un portal, un acceso a una forma de conciencia más elevada. La verdadera conexión con lo divino no está en los milagros espectaculares, está en las pequeñas manifestaciones diarias, está en la sensación de paz que aparece cuando nos entregamos al presente, está en los susurros sutiles del universo, esperando a que los notemos. ¿Alguna vez has sentido que la vida te habla en pequeños detalles? Un momento en el que todo encajaba, en el que sentiste que el universo tenía un mensaje para ti. Si alguna vez lo experimentaste, comenta, yo veo las señales y comparte tu historia, porque a veces todo lo que necesitamos hacer es abrir los ojos a lo que siempre ha estado frente a nosotros. La brisa de la mañana traía consigo el aroma del mar mientras Camila caminaba lentamente sobre la arena fría, sintiendo los granos moldearse bajo sus pies. El cielo aún se pintaba de tonos dorados y lilas, y el sol, apenas emergiendo en el horizonte, parecía un llamado, silencioso al despertar. El sonido de las olas rompiendo suavemente contra la orilla le dio una extraña sensación de presencia absoluta. Era un recordatorio de que, al igual que el océano, la vida nunca se detiene, nunca se congela en el tiempo, siempre está en flujo, en constante transformación. Camila cerró los ojos por un instante y respiró profundamente, sintiendo el aire llenar sus pulmones y disiparse con suavidad, un gesto tan simple, tan automático, pero que ahora tenía un significado completamente diferente. ¿Cuántas veces había pasado por momentos como este sin realmente estar presente? ¿Cuántas veces su mente estaba atrapada en el pasado o el futuro sin notar la belleza del ahora? Pero ahora, después de todo, después de cada señal, de cada duda y de cada entrega, ella estaba ahí, completamente despierta. Abrió los ojos y miró hacia el cielo, y, como si la estuviera esperando, un pájaro azul apareció, deslizándose con ligereza en el aire matutino. Sus alas parecían tocar el viento sin esfuerzo, dibujando trayectorias invisibles en el cielo. Camila lo observó con el corazón latiendo en un ritmo distinto. No había más dudas, no había más necesidad de buscar explicaciones. Sabía, el toque divino no vino de afuera. No fue un milagro grandioso ni una revelación avasalladora. No fue una respuesta clara y absoluta. Fue el simple hecho de estar ahí, en ese instante, sintiendo la conexión con todo. Fue la comprensión de que los signos siempre estuvieron presentes, esperando simplemente que los notara. Fue la aceptación de que la espiritualidad no es algo lejano, es algo que vive dentro de cada uno, en la sutileza de las pequeñas experiencias diarias. La ciencia lo confirma. Nuestro cerebro moldea la realidad con base en lo que elegimos enfocar. La física cuántica sugiere que la observación afecta la materia, que nuestra percepción influye en lo que vemos. Las escrituras sagradas siempre han hablado de la presencia divina en todas las cosas, de lo sagrado escondido en lo ordinario. Y Camila ahora entendía esto no como una teoría, sino como una verdad viva, presente y real. El viento sopló más fuerte, y sin poder evitarlo, una lágrima rodó por su mejilla. Durante mucho tiempo, creyó que el dolor era algo que debía superar, algo que con el tiempo desaparecería, pero ahora entendía, no se trataba de eliminar el dolor,
Se trataba de abrazarlo. Cada duda, cada miedo, cada momento de soledad, todos habían sido parte de su camino. El dolor obstáculo para su transformación fue la puerta de entrada. Sin las preguntas, jamás habría encontrado las respuestas. Sin la oscuridad, jamás habría apreciado la luz. Camila respiró profundamente y sonrió. Ya no tenía que huir de nada. Por primera vez, estaba completa. ¿Alguna vez has sentido que la vida te estaba hablando, pero no estabas listo para escuchar? Si alguna vez has experimentado un momento en el que todo cobró sentido de repente, comenta "Yo veo los signos" y comparte tu experiencia, porque a veces la respuesta siempre ha estado ahí, esperando que aprendamos a mirar. El sol ya estaba alto en el cielo cuando Camila dejó la playa aquella mañana, pero dentro de ella aún brillaba la luz suave de aquel amanecer. No era la primera vez que veía el mar, ni la primera vez que sentía el viento acariciar su rostro de esa manera, pero todo se sentía diferente ahora. El mundo exterior no había cambiado. Las personas seguían con sus rutinas. Los días continuaban naciendo y muriendo como siempre, pero dentro de ella, algo se había redefinido. Pasó toda su vida intentando controlar cada detalle, planeando cada paso con precisión, creyendo que la seguridad estaba en la previsibilidad, en la certeza, en la razón. Pero la vida no sigue planes, y la seguridad que buscamos fuera de nosotros nunca es real. La única certeza estaba dentro de ella, en la forma en que elegía ver la existencia, en la confianza silenciosa de que, incluso cuando todo parecía incierto, había un hilo invisible guiándola. Pero algo más comenzaba a inquietarla. Durante todo su proceso de transformación, un sentimiento empezó a crecer en su interior, una necesidad de compartir. Si le había tomado tanto tiempo reconocer las señales, ¿cuántas personas más estarían atrapadas en el mismo ciclo? ¿Cuántas caminaban por el mundo cargando dolores que parecían imposibles de sanar? Entonces, el universo le envió otro mensaje. Una tarde, en el supermercado, escuchó una conversación que la paralizó. Dos personas hablaban a su lado sin notar su presencia. Una de ellas murmuró con la voz entrecortada: "Solo quisiera una señal de que todo estará bien". El corazón de Camila se aceleró. Aquella frase era exactamente lo que ella sintió en su peor momento. Y en ese instante, supo que su transformación no era solo sobre ella, era un llamado. Si ella había tardado tanto en notar los signos, ¿cuántos más estarían viviendo en la oscuridad, esperando una luz? No tenía todas las respuestas, pero podía compartir lo que había aprendido. Esa era su misión. La semana siguiente organizó su primer encuentro. No era una charla, ni un curso, ni una explicación racional sobre la espiritualidad. Era un espacio para compartir, un refugio donde las personas podían hablar de las señales que recibían, sin miedo a ser juzgadas. El primer encuentro ocurrió en un pequeño salón, prestado por una amiga. Al inicio, solo 3 personas aparecieron: una mujer que había perdido a su esposo, un hombre que se sentía desconectado de su propia vida, una joven que no comprendía por qué ciertas coincidencias la perseguían. Camila las escuchó con atención y por primera vez sintió que su historia no había sido solo para ella. Cada palabra, cada mirada cargada de emoción, cada pausa reflexiva creaba un hilo invisible entre ellas. En las reuniones siguientes, más personas comenzaron a llegar, algunas por curiosidad, otras porque sentían que algo dentro de ellas estaba despertando, pero no sabían por dónde empezar. Camila no les daba respuestas, no ofrecía fórmulas ni certezas absolutas, solo las guiaba con preguntas para que cada una encontrara su propio camino. Con el tiempo, Camila entendió algo profundo. La espiritualidad no necesita ser grandiosa, no depende de rituales complejos ni de dogmas rígidos. La espiritualidad puede ser un simple gesto, el acto de escuchar con el corazón abierto, la valentía de mirar hacia adentro, el silencio compartido entre dos desconocidos que sin palabras se reconocen en el dolor del otro. Poco a poco, su círculo de apoyo dejó de ser un encuentro ocasional. Las personas regresaban, traían amigos, formaban lazos. Camila veía en ellos el reflejo de su propio camino, un espacio donde, cada uno a su manera,
podía encontrar sus propias señales. Aquí no había gurús, no había verdades absolutas, solo un grupo de almas en búsqueda de significado. El cerebro humano está moldeado por la conexión. Las historias compartidas activan circuitos cerebrales que generan bienestar y hasta sanación emocional. Las escrituras sagradas siempre hablaron sobre el poder de la unión. Cuando tocamos algo profundo en nosotros, tocamos algo universal. Camila lo entendía ahora. Su transformación nunca fue solo suya. Era sobre el colectivo, sobre cada persona que se atrevía a abrir los ojos y ver más allá de lo visible. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que tu dolor o tu historia pueden ayudar a alguien más? Comenta, comparto mi luz. Si crees que al transformarnos, transformamos también el mundo a nuestro alrededor, porque quizás esa sea la verdad más grande sobre la espiritualidad. No se trata de caminar solos, sino de despertar juntos. Y eso fue lo que Camila aprendió. No se trataba de encontrar todas las respuestas, ni de tener certeza absoluta de todo. Se trataba de aceptar el misterio, de confiar en lo invisible, de entender que la vida es una danza entre lo que controlamos y lo que debemos soltar. Ahora, su propósito estaba claro: ayudar a otros a ver lo que siempre había estado allí. Mucha gente la buscaba esperando explicaciones, querían pruebas, querían entender racionalmente qué eran las señales, cómo identificarlas, cómo diferenciar la intuición de la ilusión. Y Camila sonreía, porque sabía que no podía darles lo que solo la experiencia puede ofrecer. Las señales no siguen una fórmula, no son algo externo que aparece solo para quienes lo merecen. Siempre han estado ahí. La diferencia está en quién aprende a percibirlas. Cuando cambiamos la forma de ver, todo cambia. ¿Cuántas veces ignoramos esa sensación de que algo nos está guiando? ¿Cuántas veces explicamos nuestras intuiciones como simples coincidencias? Pero, ¿qué es la realidad sino la interpretación que le damos? La neurociencia demuestra que el cerebro filtra miles de estímulos por segundo, y aquello en lo que enfocamos nuestra atención se convierte en nuestra experiencia del mundo. Si estamos distraídos, viviendo en piloto automático, los signos seguirán apareciendo, pero jamás los veremos. Camila ahora ayudaba a personas que se sentían perdidas. Algunos llegaban escépticos, otros llenos de preguntas, otros, simplemente, con un vacío inexplicable en el pecho. Y la primera cosa que ella les decía era: deja de buscar con los ojos, empieza a sentir. La espiritualidad está en lo simple. Ella enseñaba la importancia del silencio, de la presencia, de la conexión con el ahora. La espiritualidad no está solo en grandes revelaciones, está en la manera en que bebemos una taza de té, en la brisa que roza nuestro rostro, en la forma en que sentimos que cada instante es sagrado, porque lo divino está en lo simple, no está atado a templos, no exige dogmas, no necesita pruebas, está en la forma en que elegimos mirar la vida. Camila lo veía todo el tiempo, personas que al abrir el corazón comenzaron a notar patrones, a encontrar respuestas en lugares inesperados, a sentir una paz que nunca antes habían sentido, y no era porque algo nuevo había aparecido, era porque finalmente habían aprendido a mirar. Camila respiró hondo y levantó la vista al cielo. En ese preciso instante, un pájaro azul cruzó el horizonte, como un recordatorio silencioso de que nunca estuvo sola. Cada paso fue guiado, incluso cuando se sintió perdida. Cada momento de dolor trajo consigo la semilla de una nueva comprensión. Ahora, ella lo entendía. La vida nunca la abandonó. Las señales siempre habían estado allí. Solo necesitaba abrir los ojos. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que el universo intentó comunicarse contigo? ¿Tuviste la sensación de que algo te guiaba, pero tu mente intentaba ignorarlo? Comenta, estoy listo para escuchar. Si sientes que ha llegado el momento de abrir los ojos a las señales, porque a veces la vida no necesita ser entendida, solo necesita ser sentida. Las señales siempre han estado ahí, esperando a que estemos listos para verlas. Camila abrió los ojos y su vida cambió para siempre. Ahora, la pregunta es, ¿tú también has sentido ese llamado? Si esta historia resonó contigo, déjanos tu comentario. Yo también he visto señales. Tu experiencia puede inspirar y guiar a otros en su camino espiritual. No ignores este mensaje del universo.
Suscríbete ahora y actívala para recibir más historias reales de transformación, despertar espiritual y conexión con lo divino. Cada video es una oportunidad para profundizar en tu propia búsqueda interior. Comparte este video con alguien que necesite una señal hoy. Siente, vive, despierta. Nos vemos en el próximo episodio.